Buen día, sean todos bienvenidos a este conversatorio en el que vamos a hablar sobre las afectaciones que sufren los polinizadores debido a algunas prácticas agrícolas y de igual manera sobre la importancia de promover estrategias que favorezcan su protección y su conservación. Mi nombre es Karen, soy la líder del grupo y proponente de soluciones y estaré orientando este espacio para poder reflexionar y presentar alternativas que contribuyan a una producción más sostenible. El día de hoy nos acompaña Alexander, nuestro investigador, quien nos va a hablar sobre la importancia de los polinizadores en los ecosistemas y también nos va a compartir datos y estadísticas que nos permitirán dimensionar más a fondo la problemática. También contamos con la participación de dos analistas técnicos, Brandon y Daisy, quienes nos ayudarán a comprender las causas que originan esta afectación y de igual manera los efectos, ¿no?, que generan estas malas prácticas tanto en el ambiente como en los ecosistemas productivos. Esperamos que este sea un espacio de diálogo, aprendizaje y de construcción conjunta. Sean todos bienvenidos. Bueno, para empezar, esta imagen nos muestra algunos polinizadores que son los encargados, los que hacen posible que muchas plantas se reproduzcan, que los cultivos den frutos. Entonces, sin estos polinizadores, la producción de alimentos disminuiría notablemente y la biodiversidad se vería afectada. Hoy como grupo queremos conversar, ¿no?, sobre cómo estas prácticas agrícolas han influido en su reducción y qué es lo que podemos hacer para protegerlos. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, nos dice que el 35% de los cultivos depende de los polinizadores. De igual manera, en Colombia, pues son esenciales para productos tales como el café, el aguacate y el mango. Pero hay prácticas como el uso de pesticidas y la pérdida del hábitat que están disminuyendo pues notablemente las poblaciones de los polinizadores. Entonces, si ellos disminuyen, ¿qué pasa? Que baja la producción y de esta manera se afecta la biodiversidad. Hasta aquí hemos visto pues de una manera general, digamos, quiénes son los polinizadores y por qué son tan importantes. Ahora, para profundizar un poco más en este tema, le doy la palabra a mi compañero Alexander, que es nuestro investigador, quien nos va a compartir información más detallada sobre la importancia de estos polinizadores y de igual manera nos va a dar algunos datos y algunas estadísticas que nos van a ayudar a comprender mejor esta problemática. Adelante, Alexander. Buen día. Desde la investigación hemos podido evidenciar que los polinizadores cumplen un papel vital en los sistemas agrícolas. No solo permiten la producción de una gran parte de los alimentos que consumimos, sino que también mantienen la estabilidad ecológica. En los últimos años, distintos estudios científicos han documentado una disminución preocupante en la población de abejas, mariposas y otros polinizadores. Esta tendencia no se limita a un país, sino que es global. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿qué está ocurriendo dentro de los sistemas agrícolas? ¿Qué está afectando a estos organismos tan esenciales? Cuando revisamos la literatura científica y los informes de organismos internacionales como la FAO, encontramos que la polinización es uno de los servicios ecosistémicos más importantes del planeta. Gracias a los polinizadores se mantiene la diversidad genética de las plantas, lo que garantiza cultivos más fuertes y resistentes. Además, sin ellos, productos tan comunes como las frutas, las hortalizas o incluso el café serían mucho más escasos. En términos sencillos, los polinizadores son la base invisible que sostiene gran parte de la alimentación humana. Estas cifras resumen lo que la investigación ha evidenciado. Uno de cada tres alimentos que ha llegado a nuestra mesa existe gracias a la labor de los polinizadores. A nivel agrícola, cerca del 75% de los cultivos que se destinan al consumo humano dependen directamente de ellos. Y en los ecosistemas naturales, el 80% de las plantas silvestres también necesitan ser polinizadas para reproducirse.
Estos datos reflejan que cualquier cambio que afecte a los polinizadores tiene un impacto directo no solo en el ambiente, sino también en la economía y en la seguridad alimentaria. Esa es la base científica que nos permite entender por qué este tema debe tratarse de la sostenibilidad y las buenas prácticas agrícolas. Bien, En gracias, Alex. conclusión, la afectación de los polinizadores por práctica agrícola es un tema crítico que requiere atención inmediata. La disminución de las poblaciones de los polinizadores tienen un impacto directo en la producción de alimentos. La biodiversidad y la economía es fundamental para adoptar prácticas agrícolas sostenibles y promover la conservación de hábitats naturales para proteger a estos organismos esenciales. Gracias. Bien, gracias, Alexander. Bueno, ahora que comprendemos el contexto y la importancia de los polinizadores, es necesario también conocer qué es lo que está originando su disminución, ¿no? Para ello le doy la palabra a mi compañero Brandon, nuestro primer analista técnico, para que nos explique las causas técnicas que están relacionadas con las prácticas agrícolas que pues están afectando a los polinizadores. Adelante, Brandon. Buen día. Como principales eh, técnicas que están afectando directamente a los polinizadores, tenemos el uso excesivo de plaguicidas y agroquímicos. En contextos socioambientales, económicos y de producción, podemos determinar que uno de los efectos eh, es la contaminación del agua. eh, en el tema social, tenemos que es afectación directamente contra el ser humano, el tema del contacto físico con los mismos, o en el tema de la contaminación de aguas subterráneas. En el tema ambiental, tenemos que es directamente afectado el tema de la disminución de la población de insectos benéficos, y en el tema de productividad, ya nos genera de que se vuelve una dependencia directamente de los agroquímicos. Como segunda causa tenemos el tema de los monocultivos extensivos. Tenemos que eh, hay una reducción floral y alimentaria, ya que son cultivos demasiado extensos, son cultivos que son de ciclos cortos, entonces no genera como tal un hábitat para el tema de los polinizadores, ya que se requiere en un momento específico y ya deja de requerirse en ese momento ya el tema de producción. Tenemos suelos deteriorados y de menor productividad. Tenemos el tema de que ya hay que ir al tema de una polinización manual, ya hay un tema de sobrecostos de productividad. Y como tercer esto causa, tenemos la eliminación de los hábitats naturales. Tema de las deforestaciones para agrandar parcelas. Tenemos el tema de pérdida de bosques, donde hay anidación y hay alimentación. Tenemos el tema de la pérdida de biodiversidad y servicios del ecosistema, como por ejemplo en las zonas rurales hay muchas familias que también dependen del tema de la polinización en cuanto a nuestras abejas que producen el tema de la miel, no necesariamente en temas agrícolas, pero es un valor agregado que le da uno de los principales polinizadores a nuestra comunidad. Y pues directamente también estamos afectando el rendimiento, la producción como tal de nuestros cultivos. Y pues como conclusión, podremos llegar a que no es algo que afecte directamente solamente a los polinizadores. Nos estamos viendo directamente afectados nosotros en temas económicos, porque pues ya nos toca ir a otras modalidades de producción en temas ambientales, en temas sociales. El tema de, por ejemplo, los plaguicidas nos afectan la salud a todos. ¿A quién no le va a afectar el tema de un contacto físico con un plaguicida? Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Brandon, por aclararnos estas causas, ¿no? Ya con esta información
es importante también entender qué consecuencias, ¿no?, trae esta situación en los ecosistemas y también en la producción. Por eso ahora invito a mi compañera Daisy, nuestra segunda analista técnica, para que nos hable un poco acerca de los efectos que genera esta problemática. Adelante, Daisy. Buenos días. Uno de los efectos más importantes es la disminución de la población de polinizadores. Los efectos más graves es la disminución, como digo, de los polinizadores debido al uso excesivo de plaguicidas. Esos químicos afectan el sistema nervioso de las abejas, reducen su capacidad de orientación y muchos no logran regresar a las colmenas. Provocan una disminución considerable en la polinización de los cultivos. También tengo la pérdida de hábitat y biodiversidad. Son prácticas agrícolas que reemplazan la vegetación nativa por monocultivos, los cuales reducen las flores disponibles y los refugios. Esos limitan la alimentación y producción de los polinizadores y terminan afectando la biodiversidad del ecosistema agrícola. Como tercero, tenemos la disminución en la producción agrícola, la cual afecta a los polinizadores y tiene un impacto directo en la producción agrícola. Dan menos polinizadores, que eso significa menor rendimiento de los cultivos, frutas más pequeñas o deformes y mayores costos para la producción. Afecta la economía y la seguridad alimentaria. Para concluir, diría que los efectos de las malas prácticas agrícolas no solo amenazan a los polinizadores, sino también a la productividad y estabilidad de nuestros ecosistemas agrícolas. Por eso es fundamental implementar prácticas sostenibles, reducir el uso de plaguicidas y promover hábitats que fortalezcan a estos organismos esenciales. Bueno, muchas gracias, Daisy. Después de conocer tanto las causas como los efectos, llega el momento de pensar, bueno, ¿cómo podemos actuar, no es cierto? Como proponente de soluciones, compartiré algunas alternativas y estrategias para la protección de los polinizadores y para la promoción de prácticas agrícolas sostenibles. Bueno, en primer lugar, es importante promover la agricultura orgánica, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Reduciendo el uso de pesticidas químicos que dañan tanto a las abejas como a otros polinizadores. Y en su lugar lo que podemos hacer pues es usar abonos y repelentes naturales, ¿no?, que cuidan tanto la salud del suelo como la de los insectos. También se debe crear zonas de refugio con plantas y con flores nativas. ¿Para qué sirven estas áreas? Estas áreas sirven como alimento y como hogar para las abejas y para los polinizadores. Y aseguran así pues la presencia de ellos durante todo el ciclo productivo. Otra acción clave es evitar la deforestación, ¿no? Cada vez que se pierde un bosque, que se tala un árbol, también se pierden los hábitats donde los polinizadores pues viven. Entonces, conservar los ecosistemas naturales lo que hace
es mantener, ¿no?, un equilibrio ecológico y pues de esa forma mejora la producción agrícola también. También tenemos la parte de la capacitación. Es muy fundamental, ¿no?, capacitar a los agricultores en las prácticas sostenibles, porque hay algunos pues que no tienen conocimiento, ¿no? Y pues es importante que ellos tengan ese conocimiento porque son los que están directamente relacionados con el campo. Es vital, ¿no?, brindarles herramientas, brindarles conocimientos para que puedan implementar métodos amigables con el ambiente y darlos a conocer también a otras personas. Finalmente, tenemos la participación comunitaria. Se debe involucrar, ¿no?, a las comunidades rurales en la protección y en el monitoreo de los polinizadores, porque cuando las personas se sienten como parte del proceso, se sienten dueños de algo, es como que cuidan más su entorno, ¿no? Y de esa forma se fortalecen las acciones colectivas de conservación. En conclusión, pues podemos decir que estas propuestas no benefician solo a los polinizadores, como lo mencionaban mis compañeros, sino también a los agricultores y a la comunidad en general, ¿no? Porque pues nos garantiza sistemas productivos más sostenibles y de igual manera pues una mejor calidad de vida. Y bueno, para finalizar quiero agradecerles a todos por la atención prestada. Este ha sido un espacio realmente valioso, ¿no?, en el que pues como grupo hemos podido reflexionar sobre la afectación de los polinizadores, eh, supimos más acerca de ellos, sobre sus causas, sobre sus efectos. Quiero agradecerle especialmente a mis compañeros, nuestro investigador Alexander y nuestros dos analistas técnicos, Brandon y Daisy, por su compromiso y por cada uno de los aportes, ¿no?, que ustedes nos brindaron y que enriquecieron este diálogo. Antes de cerrar, deseo compartir con ustedes una frase que, que encierra, ¿no?, un poco el sentido de todo lo que hemos hablado el día de hoy. Las malas prácticas agrícolas silencian el vuelo de quienes dan vida a nuestras cosechas. Con estas palabras, quiero invitarlos de manera especial a todos a cuidar y a proteger a los polinizadores, porque de ellos en realidad depende gran parte de la vida, gran parte de los alimentos y depende mucho el equilibrio de nuestros ecosistemas, ¿no? Entonces, que este sea el comienzo de un cambio hacia una agricultura más consciente, hacia una agricultura más sostenible y más respetuosa con la naturaleza. Muchas gracias a todos por su participación. Nos vemos en una próxima oportunidad.